En primer lugar, queríamos presentarnos. Nosotros creo que muchos y muchas ya nos deben conocer, por algo estamos acá en la charla. Nuestra agrupación Judíos por Palestina nos conformamos, obviamente, como su nombre lo indica, en pos de luchar por la liberación del pueblo palestino y en particular en este momento contra el genocidio que se está llevando adelante por parte de Israel y por un cese del fuego inmediato por, bueno, obviamente todas las barbaridades y los sufrimientos que está pasando el pueblo palestino en este momento, principalmente obviamente en Gaza, pero también en Cisjordania. Desde el principio del 2023, pero principalmente desde el 7 de octubre, se ha incrementado la represión, se han incrementado los avances de los colonos, se han incrementado las detenciones, las torturas. Por lo tanto, la situación ahí también es muy grave y muchas veces, por lo gravísimo que es lo que está pasando en Gaza, eso no se está viendo. Todo esto, obviamente, ustedes posiblemente ya lo saben, por eso están acá, pero particularmente lo que nos interesaba de armar esta charla en particular tiene que ver con que en Argentina las voces del pueblo palestino no existen. Nosotros vemos que diariamente en los medios masivos de comunicación el cerco mediático del sionismo es total, solo se escuchan las voces de parte de Israel, las oficiales, incluso a veces puede ser alguna voz incluso de la gente de Israel, pero generalmente ni eso, y por supuesto del lado palestino no hay ninguna voz. Por eso nos pareció muy importante hacer esta charla donde vamos a darle voz a dos personas de representación de la comunidad palestina y dos compañeros nuestros de la agrupación de Judíos por Palestina que particularmente han estado en Palestina, han estado en Cisjordania y nos van a contar su experiencia allí. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Va a comenzar la charla Federico Klein, que es un compañero nuestro. Después la idea es que siga Hussein, que es un compañero también de la agrupación, porque bueno, además nuestra agrupación no solamente tenemos aliados también, no solamente de judíos y judías. Bueno, Hussein nació en Estados Unidos, pero su familia es palestina, tiene familia allá y ahora vive acá en Argentina. Después le vamos a dar la palabra a Guido, que está acá atrás mío, de Judíos por Palestina también, que viajó varias veces a Cisjordania y nos va a contar su experiencia y va a cerrar la charla, quizá la voz por ahí más importante de hoy, que es Hassan Al-Najjar, que él es gazatí, hace unos años que vive, 10 años más o menos, 11 años que vive en nuestro país. Así que bueno, nos va a contar su experiencia como gazatí en súper primera persona. Lo último que quiero decir es que que no haya ninguna voz palestina en los medios, a lo que ayuda es a deshumanizar totalmente al pueblo palestino. Y eso es lo que queremos, de alguna manera, poner nuestro granito de arena en contrarrestar. Es decir, porque si solo son números, todos ya vieron, ¿no? Cuando hablan, bueno, si hablan de israelíes, hablan de niños, si hablan de palestinos, hablan de menores de 18 años, o siempre son números, nunca vemos sus caras. En los medios, sí, obviamente, seguramente todos nosotros lo vemos en las redes porque seguimos a periodistas, fotógrafas que están allá en este momento y muestran lo que está pasando, pero lo de la deshumanización es muy fuerte porque es lo que permite llevar a cabo este genocidio, es lo que permite que no se levanten más voces. Por lo tanto, humanizar lo que está sucediendo era la idea, una de las ideas principales de esta charla, así que los dejo con los oradores. Va a arrancar Fede. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Mi nombre es Fede. Y bueno, quería empezar tal vez un poco como introducción contando cómo fue mi paso del sionismo al antisionismo. ¿Sí? Yo me crié en el seno de una familia judía, muy sionista, tuve educación sionista, tengo tíos y familiares rabinos. Fui a jardín, escuela primaria sionista, después milité en una agrupación juvenil barrial sionista. Me formé en el sionismo, o sea, leí mucha historia judía, mucha historia israelí, leí a los padres fundadores del sionismo, como Ben-Gurión, Herzl, Aaron David Gordon. Estaba bien formado. Y toda esa formación, digamos, había creado la noción en mí de la realidad que era el relato israelí, ¿no?
entre esas cosas que éramos un pueblo perseguido desde el principio de los tiempos, que absolutamente todos los que no son judíos nos odian y son o antisemitas o antisemitas en potencia, que después de 2000 años volvimos a nuestra tierra, que es la tierra de Israel, que estaba vacía, tuvo 2000 años vacía, y bueno, volvimos, creamos un país, luchamos contra los ingleses, nos independizamos, creamos un país desarrollado, moderno, industrial, tecnológico, y los árabes vecinos de alrededor nos empezaban a atacar porque bueno, estaban celosos y aparte no querían judíos viviendo cerca de ellos. Digo los árabes porque en mi educación se mencionaba Egipto, Jordania, Siria, Líbano, ni que hablar palestino, no existía esa palabra, no existían los palestinos, siempre eran árabes de afuera y nunca de adentro. Entonces, bueno, yo tenía esa formación. A su vez también tenía una especie de formación humanista y progresista, porque bueno, era argentino, venía a vivir en 2001, venía a hacer la secundaria después del 2001, de aprender sobre el holocausto, sobre la dictadura. Entonces, de alguna forma tenía esos dos mundos dentro de mí que eran contradictorios, pero yo no me llegaba nunca a dar cuenta de esas contradicciones, ¿no? Tampoco era consciente de la causa palestina, no es que la reconocía pero la negaba, sino que directamente no la conocía. No tenía idea de lo que pasaba ahí. Uno de los mecanismos que el sionismo, me imagino que bueno, cualquier sistema educativo puede llegar a tener también, es el doble pensamiento, ¿no? Yo me gusta decirlo así, que es el concepto este del libro de George Orwell, no sé si lo leyeron en 1984, en el cual la gente tiene cierto nivel de control mental que llega a reconocer dos premisas completamente contradictorias una con la otra y a creer en las mismas al mismo tiempo sin darse cuenta de esa contradicción. ¿Sí? Sin decir, che, espera, esto no puede ser blanco y negro a la vez. Y bueno, el sionismo se maneja mucho, la educación sionista se maneja mucho de esa forma, ¿sí? Llegamos a una tierra vacía, pero los que estaban ahí nos atacaron. Llegamos a una tierra vacía, pero los que estaban ahí se fueron. Los árabes nos atacaron, de vuelta a Egipto, Jordania, nos atacan y nosotros nos defendemos, pero de repente defendiéndonos conquistamos Cisjordania, Gaza, el sur del Líbano, el Golán sirio y el Sinai egipcio, ¿no? No se entiende cómo esa defensa termina en triplicar el territorio de tu país. Los palestinos no existen, pero son terroristas. Dios no existe, pero no dio la tierra. Es otro mecanismo de doble pensamiento. Entonces, bueno, yo tenía estos dos mundos viviendo dentro mío, y a veces dándome cuenta de esas contradicciones, pero también tenía este doble pensamiento y obviamente el argumento del antisemitismo que me hacía desestimar cualquier cosa que contradijese el relato sionista. Obviamente había escuchado Palestina, o sea, había escuchado la canción Intifada de Escape, había visto alguna otra vez las noticias, pero tenía el adblock puesto que me rebotaba todo y si algo llegaba a pasar un poquitito, antisemitismo, chau. Con este bagaje de educación, me voy a Israel, me voy con este plan que acá conocemos como BRIA, que son 10 días que van judíos de todo el mundo en grupo, visitan Israel, dan una vueltita. Y bueno, yo me quedé, mi intención era quedarme a vivir, hacer el ejército, meterme en un kibutz y todo, por suerte no lo llegué a hacer, me quedé solamente un año, sí conseguí trabajo, estuve con familia, estuve con gente de ahí. Y estando ahí en Israel, como que poco a poco fui rompiendo estas barreras que mi educación no me dejaban romper. Porque bueno, estando ahí me fui dando cuenta de cosas que de repente permeaban y cuando estaba acá no dejaban de permear, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras fue, bueno, primero darme cuenta que Israel era un país común y corriente y no era un paraíso terrenal en donde los judíos estábamos todos juntos bailando en rondita en Tel Aviv, sino que tiene los mismos problemas sociales y económicos que cualquier otro país del mundo. Hablando con gente de ahí, se empezaron a ver estas contradicciones
y le empecé a hacer ciertas preguntas, por ejemplo, una anécdota que me la acordé justo hoy, estando con un primo mío, tomando una cerveza en un bar, de repente se nos acerca un grupo de amigos de él, lo saludan, y uno de estos chicos tenía una remera del ejército, porque ahí cuando terminan el ejército se hacen remeras con dibujitos según el escuadrón en el que estuvieron, tipo uso de egresado. Entonces, este pibe tenía una remera que me impactó, porque era un tipo todo pelado, musculoso, sin pupilas en los ojos, en un brazo una ametralladora, en el otro un rayo tipo de Zeus, pantalón y botas militares, y apretándole la cabeza a un árabe con la cúspide. Y yo lo veo, me quedo impactado y le digo, che, pero parece un nazi. Le digo a mi primo, ¿no? Y mi primo me dice, son nazis. Digo, ¿cómo que son nazis? Son nazis. Pero, ¿los judíos son nazis? No, los árabes son nazis. Entonces, a ver, yo de vuelta, esa contradicción me hizo preguntarle, pero a su vez cuando él me responde, tenía el adoctrinamiento sionista que decía, bueno, adhiero a la respuesta que me da el sionismo sobre la pregunta que me surgió a mí. Entonces dije, listo, tenés razón, ¿no? El pelado musculoso con una ametralladora y botas es el bueno y el árabe es el malo, es el nazi. Después, otra barrerita que fui rompiendo fue que conocí de casualidad un grupo de israelíes judíos no sionistas, no eran antisionistas, eran simplemente no sionistas o críticos del gobierno. Me quedé como 2 veces con ellos, acampando, no sé, dando vueltas por el país. Y bueno, de vuelta, ahí como que, espera, estoy con judíos israelíes que critican al gobierno, critican ciertas políticas del Estado, me burlaban a mí porque decían que yo era sionista. Entonces dije, se puede criticar al Estado de Israel, a la política del Estado de Israel, no quiere decir que seas únicamente antisionista. Cuando estaba acá, cualquier crítica era ya, este es antisionista, este es un nazi. Había como un cierre de filas hacia acatar todo lo que se le está tratando. Con estos chicos también se dio un montón de anécdotas, tipo la de mi primo, muy interesantes. Por ejemplo, una primera, estábamos en la casa de uno y se ponen a hablar entre ellos sobre las cosas que habían hecho en el ejército, en el servicio militar. Y con uno de los chicos con el que yo tenía un poco de confianza, le digo, a ver, comentame lo más peligroso que hiciste. Y me dice, bueno, mira, nosotros nos mandaban a buscar terroristas a sus casas. Le digo, bueno, comentame un poco. Me dice, bueno, venía el comandante, nos decía en tal pueblo, en tal barrio, en tal casita, está tal terrorista y lo tenemos que ir a buscar. Siempre, de vuelta, nada de mencionar Palestina, nada de mencionar el nombre del pueblo, siempre era un pueblito sin nombre en el país del no me acuerdo y un terrorista. Así. Y me dice, de todas formas, lo peor no era la peligrosidad de la misión. Lo peor era, lo que más bronca me daba, me dice, es que los terroristas usaban a su familia de escudo. Le digo, pero bueno, a ver, comentame cómo es esto. Bueno, llegábamos a la noche, teníamos la información de cuál era el terrorista, dónde estaba la casita, llegábamos a la noche, tocábamos la puerta y el terrorista ya te mandaba al nene de 5 años a abrir la puerta. Entrábamos a la casa y estaban el resto de los nenes bloqueando el living, haciendo que jugaban y miraban la tele. La mujer bloqueando la cocina, haciendo que cocinaba. Y el terrorista estaba escondido en el baño leyendo el diario. Y yo digo, pero... Entonces, ¿cómo sabés que es un terrorista y que no es una familia normal? En la que están los nenes jugando en el living, la mina en la cocina lavando el plato, el tipo en el baño. Me dice, ¿cómo una familia normal? Sí, puede ser una familia normal, no un terrorista que usa escudo a sus hijos. Una familia normal que está en su casa como cualquier otra. Y dice, no sé, nunca lo pensé, yo siempre seguí las órdenes que me venían de arriba. Entonces, a mi argentino interior no se logró la mejor idea que meterme en la compu del chabón, porque estamos en su casa, me descargué la noche de los lápices, los junté a todos, los pibes estos, que eran todos ex-militares israelíes, y les dije, bueno, vaya a la noche, tenemos una película para ver todos juntos, terminó muy mal, sí, un cine debate, la mitad se fue, tipo, la mitad de película, el pibe ya estaba en tratamiento psiquiátrico hace tiempo, pero bueno, no me hicieron mucho después de eso.
Con este grupito también nos fuimos después a Jerusalén. Paramos primero en Lifta, que es un pueblito de las afueras de Jerusalén, que es un valle todo verde, muy lindo, con casitas de piedra antiguas en ruinas. Yo ya había pasado por este pueblo con Bría, con este grupo que fui al principio, y el guía turístico nos había dicho que Lifta era un pueblo de la antigüedad, no sé, de la época del Imperio Otomano, de la época del Califato, que bueno, ahora estaba abandonado y en ruinas. Todas las casitas, nosotros acampamos adentro de las casitas, era muy interesante porque todas las casas tenían como un agujero circular en el techo, y yo dije, bueno, debe ser algún método de riego antiguo. Viste, la gente antigua sabía más de esas cosas. Y los israelíes entre ellos hablaban de que no les costaba mucho estar ahí porque habían pasado cosas malas en el pasado y había malas vibras, y yo le decía, che, pero bueno, ¿qué cosas malas pasaron? Y no me querían decir. Y bueno, fue. Después de eso nos fuimos a Jerusalén, al Monte de los Olivos, a la casa de un árabe que se llama Ibrahim, que tiene como su casa abierta para que vayan viajeros, mochileros y todo. Y de vuelta fue como romper otra barrera de, mirá, estoy en la parte árabe de Jerusalén, no pasa nada, estoy con un grupo israelí, no nos matan por ser judíos, estoy en la casa de un árabe, sabe que somos judíos y no nos dice nada. Y esto era 2 meses después de la revolución egipcia, o sea, hace 2 meses habían sacado a Mubarak del poder, supuestamente se venía la democracia en Egipto, y con los israelíes empezaban a hablar de, che, tal vez en el futuro, esto es muy bueno porque tal vez en el futuro los judíos vamos a poder ir a Egipto sin que nos maten, con lo cual está bueno. Y decían, todavía sigue siendo peligroso, pero vos que sos argentino, tenés pasaporte argentino, mandate, de última, ocultás tu judaísmo. Y dije, bueno, dale, lo hago. O sea, ya que estoy acá, me fui al sur, saqué la visa, pasaron unos días, crucé la frontera, me tomé un bondi de la frontera al Cairo, llego al Cairo a la noche, empiezo a preguntar ahí por la calle, me mandan a un hostel en el centro, 3.º, 4.º piso por escalera, pago la habitación, me voy a dormir, y al otro día despierto, salgo al balcón, y claro, era un hostel frente a la Plaza Tahrir, que era la Plaza de la Revolución, miles de personas manifestándose todos los días. Yo tipo balcón, tenía palco presidencial a las manifestaciones. Y bueno, me quedé una semana en el Cairo, me hice amigo del recepcionista del hostel. Le terminé diciendo que era judío, que venía de Israel, todo. Ni me dio pelota, o sea, para él era un detalle insignificante. Mientras toda mi vida me habían dicho que si vas a Egipto y le decís a un egipcio que sos judío, te come ahí, te come la cabeza directo. El tipo, como que le hubiese dicho, tengo 2 pies y 2 manos, o sea, nada, le reparó. Y de vuelta, romper la barrerita, ¿no? Mirá, no pasa nada, puedo decir que soy judío en Egipto sin que haya ningún problema. Y bueno, llega el viernes, que es el día más importante de rezo musulmán, y se juntaban decenas de miles de personas ahí en la Plaza Tahrir a manifestarse. Se juntaban a la mañana, rezaban todos juntos, y después empezaban los actos políticos. Y ya estando ahí desde el balcón del hostel, de repente veo en la mitad de la plaza un tipo prendiendo fuego una bandera israelí con un cartel que decía próximamente en Tel Aviv. Y digo, bueno, ya está. De alguna forma, así como ya habían barreras que se habían caído, me empezaba a dar cuenta que había toda una verdad y una realidad que no conocía. Y seguía teniendo un poco de miedo, obviamente, pero también me daba cuenta que, o sea, como que algo interior adentro mío decía, bueno, tenés que saber la verdad, ¿se acuerdan? Si te matan, pero vos tenés que saber la verdad. Entonces, bajé del hostel, me metí en la mitad de la plaza, en la mitad de la gente, lo encaré al tipo que estaba prendiendo fuego a la bandera israelí y dije, che, yo soy judío, ¿qué problema tenemos con los judíos? Y ahí, en el grupito de este flaco, estaban tipo subidos como un poste, uno hablaba inglés, entonces le tradujo al resto, se entraron a cagar de risa todos, obviamente. Este que hablaba inglés viene conmigo y me dice, bueno, mirá, el problema no es con los judíos, el problema es con Israel. Al fin me invitó a comer, nos hicimos amigos, conocí a la familia. Y me empezó a explicar toda la historia de Egipto con Israel, de las guerras que tuvieron, cómo las guerras que yo conocía para ellos tenían
otro significado completamente, ¿sí? Lo que a mí me habían enseñado que había sido una victoria israelí, para ellos había sido una victoria egipcia. Hay una guerra que Israel dice, bueno, Egipto nos invade y el objetivo de ellos es exterminar a los judíos y como sobrevivimos ganamos la guerra. Y el egipcio me dice, no, Israel nos había conquistado el desierto del Sinai 5 años atrás y nosotros lo recuperamos. El objetivo nunca fue exterminar al pueblo judío en su totalidad. Entonces la guerra la ganamos nosotros porque recuperamos nuestro territorio. Entonces, bueno, todas estas cosas eran como, todo lo que sé tiene otra cara. No sé si alguna es la verdad absoluta, pero hay 2 versiones de la historia. Con este tipo también es la primera vez que escucho, de vuelta, no la primera, pero sí la primera vez que conscientemente, ya tenía el antivirus caído, entonces me entraba toda la información de una, la primera vez que conscientemente escucho Palestina, palestino, la Nakba, ¿sí? Porque me dice, otra cosa que nos molesta a los egipcios es el trato que los israelíes hacen con los palestinos, ¿sí? Desde la Nakba de 1948 hasta ahora. Y yo digo, ¿qué? ¿La Nakba? ¿Palestino? ¿De qué estás hablando? Parece gracioso, pero es así. De hecho, me acuerdo después, volviendo a Argentina, las primeras charlas con mis amigos y con mi familia, era, che, pero hay palestinos. Che, hubo una Nakba en donde expulsaron a 750.000 personas. Y todo, no puede ser, ¿de qué estás hablando? Realmente ninguno lo sabía. Ninguno lo sabía. Pero bueno, estando con este tipo, escucho esto. Siempre que tenía un ratito en Egipto me metía en algún ciber para googlear, para buscar cosas, para buscar información sobre la Nakba, sobre Cisjordania, sobre el muro, los checkpoints, la historia que este tipo me había contado. Descubrí, por ejemplo, que este pueblito de Ifta que les comenté al principio no era un pueblito de la antigüedad del Imperio Romano, sino que era un pueblito palestino que había sido destruido en 1948 por los grupos armados sionistas, todos los hombres asesinados y todas las mujeres y los niños deportados, y los agujeros que estaban en los techos de la casa, que yo pensaba que eran un método de riego ancestral, en realidad eran agujeros que los sionistas habían hecho en las casas para que los que se habían escapado no pudiesen volver. Y bueno, muchas cosas más. Al final me quedé como 2 meses en Egipto, siempre parando con egipcios, viviendo con egipcios. A todos les decía, soy judío. Yo ya estaba mandado, ¿viste? A todos les decía, antes que nada, soy judío, vengo de Israel, a ver qué pasa. Nunca nadie me dio bola, siempre bienvenido, nunca nadie ningún problema. Todos me decían, venís de Palestina. O sea, me corregían, ¿no? Entonces, 2 meses con egipcios, Palestina, y dije, bueno, cuando vuelva, porque tenía que volver a agarrar cosas que tenía en la casa de mi tío, todo, dije, tengo que visitar Palestina. Entonces vuelvo al norte, de vuelta cruzo la frontera, me voy a Jerusalén, me voy a la casa de este palestino, Ibrahim, ahí en el Monte de los Olivos, y le digo, che, Ibrahim, quiero pasar a los territorios ocupados, quiero visitar. Y me dice, bueno, tengo un contacto en Ramallah, un pibe que se llama Monir, lo voy a llamar, te tenés que tomar acá el bondi, te vas a Ramallah, te bajás en el campo de refugiados de Calandia y él te pasa a buscar por ahí. Así que hice eso, me fui a la estación de la parte árabe de Jerusalén, me tomé el bondi a Ramallah, arranca el bondi, empieza a cruzar la ciudad, de repente sale a una zona menos urbanizada, pasan unos minutos, se para el bondi, se baja el chofer, se baja toda la gente, y bueno, me bajé yo también, obviamente, no entendía qué pasaba, y cuando me bajo veo frente a mí un muro interminable de 20 metros de altura, torres de control militar, lleno de jeeps de milicos. Es una situación que no había visto nunca en mi vida, ni aún estando dentro de Israel. De hecho, si uno se toma un bondi en Israel, dentro de Israel, o si va a una estación de buses en Israel, está lleno de militares también. Que usan el transporte público, pero no de la misma forma, ¿no? Están como sin las armas, o están volviendo a la casa, o yendo al laburo. Acá era situación de guerra, directo. Cruzo el puesto de control militar, y del otro lado es un muro. Primero, el puesto de control militar lleno de soldados con ametralladoras del futuro que no había visto en mi vida ni en películas. Y del otro lado, un mundo completamente diferente. Una pobreza que no vi en Israel y me recorrí todo el país. Una situación de mucha densidad poblacional, ultra urbanizada, todas casitas
precarias. El muro del lado israelí estaba gris, impecable, y del lado palestino, prendido fuego, con grafiti, todo tiroteado, o sea, se notaba que era un foco de enfrentamientos constantes. Y ni bien crucé, dije, ya está, somos los malos. O sea, no me queda ninguna duda. No me importa lo que vea a partir de ahora, lo que encuentre, si los palestinos de acá me odian, si me encuentro un palestino que me quiera matar, si encuentro un palestino que me diga judío esto, judío lo otro, somos los malos. O sea, no me queda ninguna duda. Tengo un conocido de mi época sionista que él decía que había nacido en Auschwitz. O sea, que había renacido como persona después de visitar el campo de concentración de Polonia. Y yo digo que yo renací después de visitar los guetos de Palestina. Así que bueno, ahora termino y los dejo a los compañeros que les van a contar un poco sobre lo que hay del otro lado del mundo. Hola, me llamo José y yo nací en Estados Unidos, pero toda mi familia viene de Cisjordania. Mi mamá, mi papá vienen del mismo pueblo, se llama Deir el-Bahari. Es un pueblo agrícola de higos, hoja de parra, olivas. Pero ellos se mudaron hace 20 años más o menos ahora a Estados Unidos, porque obviamente quieren una mejor vida para su familia. Pero todavía tengo la mayoría de mi familia en Cisjordania. Mi papá tiene 4 hermanas y mi mamá hay 13 en total, entonces hay una tanda ahí. Ahora llevo 8 años en Argentina, viví 2 años en Córdoba y después ahora en Buenos Aires. Y estoy bien instalado, digamos, porque estoy en la UBA estudiando medicina, así que bien instalado. Porque tengo una experiencia viviendo en Estados Unidos y acá muchos amigos me di cuenta, tiene una vista que el Oriente Medio es un mundo aparte, que no hay nada en común que tenemos. Y de hecho, me siento más cómodo acá, en Argentina, que en Estados Unidos. Sí, en mi casa ahí está con todo Palestina, todo árabe, pero afuera es como Yanquilandia. Y acá no, las culturas son muy parecidas, somos muy familiares. Y mis amigos, porque sabían que me crecieron en Estados Unidos, me dijeron, Hussein, acá no somos tan fríos, no saludamos con la mano, acá saludamos con besos. Y yo, bueno, ahí saludamos con todo besos, chicos. Y no solamente eso, o sea, hay otras cosas que me sorprendían. Por ejemplo, la yerba. Si alguien sabe o quiere tirar fruta, alguien sabe, Argentina exporta la mayoría de su yerba a cuál país? Siria. ¿Alguien sabe el porcentaje? No. 78. 78% de la yerba de Argentina va a Siria. Después Chile, España y Líbano. Pero entre Líbano y Siria, 80% de la yerba va ahí. O lo que hacen con la yerba, no sé, seguramente tienen su propia costumbre de tomar, pero bueno. Hasta el idioma, porque ya tenía acá sin hablar nada. Hola, ¿cómo estás? Pero hasta ahí. Lo aprendí todo por la calle de Córdoba. Y me di cuenta, sí, había muchas similitudes entre árabe y castellano. Y porque son muy noños, estaba investigando el porqué, y bueno, porque los moros en el año 711 fueron del norte de África al sur de España. Y ahí influyeron mucho la cultura, el idioma y la arquitectura. Así que si ves una palabra que comienza con AL, al favor, alacrán, aloha, viene de árabe, chicos. También otro lado como blusa, camisa y camis. Pantalón, pero con P larga, porque en árabe no hay P. Entonces, si ves una serie o una peli donde no dicen papá, pizza, Pepsi, dicen papá, Pepsi, pizza, ahora, porque somos palestinos cuando no existe P ni idea, pero eso es otro tema.
Entonces, sí, hay muchas similitudes entre árabes y latinos. También entre Argentina y Palestina, cuando fui a México. Hay meses en todos los lugares. Y yo me fijé hoy, y todavía hay en Netflix un cortometraje que se llama Las piernas de Maradona, que se trata de dos chicos buscando terminar su colección de stickers y están buscando algo de Maradona, que dura como 20 minutos si quieren buscarlo. Pero una historia personal, cuando fui a Palestina, yo me acuerdo, en mi pueblo, 5,000 personas, ¿no? Fui a un kiosco para comprar algo y era el primer lugar donde comí un bonabón. Yo no conocía a Argentina en este momento, yo pensé que el bonabón que eran ahí, y de hecho cuando estaba hablando con mi prima, me dijo, sí, son mis favoritos, los bonabones son palestinos, y yo, mira qué bien, porque en la etiqueta hay árabe y también castellano, creo que otro idioma, pero no me presté atención, entonces yo pensé que eran palestinos hace banda. Llegué a Argentina, llegué a Córdoba, y yo vi los bonabones en los kioscos y yo, mira, no sabía que los palestinos llegamos hasta ahí. Y mis amigas, Ahí aprendí, los bonabones son argentinos, y yo me acuerdo muy bien manejando hacia Jesús María, haciendo una fábrica de Arcor, donde fabrica el bonabón, y ya como era como un cierre del surco de todo. Así que no, hay muchas cosas muy bien entre Argentina y mi país, y por desgracia es muy difícil para visitar mi país. Y cuando digo muy difícil, yo digo para mí, Hassan, cualquier persona en este aula, y lo digo en serio, cada persona acá puede visitar nuestro país más fácil que nosotros. Mi papá, por ejemplo, nació allá, el mismo pueblo, por el turista en su país. En 67, Israel tomó un censo entre agosto y septiembre de todas las personas que están viviendo en Palestina. Si no estabas, ya, perdiste su ciudadanía. Ahora bien, mi familia, por suerte, estaban en un lugar en Cisjordania, donde todavía figuran en el registro. Pero ¿qué pasó? Entre 67 y 94, si te fuiste, por alguna razón, te mudaste, te fuiste a visitar otro país, si te fuiste más de 3 años, se puede perder tu ciudadanía. Esto que pasó con mi papá. Estaba en Estados Unidos en algún momento, así que perdió su ciudadanía de un día al otro. Mi mamá todavía tenía su ciudadanía, así que porque estoy en su jauría, y un jauría es un tipo de DNI, dentro de comillas, emitido de Israel para los palestinos. Es como decir, Chile obligó a todos ustedes tiene como un DNI aparte para ellos. Si estás caminando acá o en algún lugar en Argentina, un soldado de Chile puede pararte, detenerte y decirme, bueno, muestra tu huella. Es para ellos específicamente. Así que, porque yo y mis hermanos vivan nuestra mamá judía, soy palestino. Yo nací en Estados Unidos, pero porque estoy en la judía de mi mamá, soy palestino. Mi papá no. Mi papá, en teoría, sí puede viajar a Palestina a través de Tel Aviv. Yo tengo que ir hacia Jordania. Así que la última vez que fui con mi papá, fuimos a través de Jordania. Llegamos a un puente, el puente de Rey Hussein, y eso está abierto por una franja de horas cada día. Este día en particular está abierto de 7 a las 10, entonces nosotros no sabíamos a qué hora porque cambia al azar. Llegamos a las 5 de la mañana por las dudas. Ahí estamos, con un montón de personas haciendo la cola para entrar. No había un patalcito que dice hay que hacer X, Y, Z para entrar, nada. Es muy desorganizado de propósito.
hacía calor, como hoy, no era verano, estaban muchas mujeres, niños, ancianos, hombres, estamos ahí, esperando hasta que alguien abre la puerta para seguir. Había un tipo, me acuerdo, se enteró, no sé cómo, llenar una hoja con nuestro número de pasaporte y después tuve que entregar esta hoja a otro tipo. Había mucha gente entrando, todos confundidos, y yo estaba ahí intentando hacer como este juego de mímicas para enseñarles, como para superar toda la barrera de idiomas que todos estamos ahí. Después subimos un bondi, entregamos un papelcito, el viaje duró como muy poquito, después bajamos, pasamos por un chequeo de seguridad de Israel, después subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, como cada 1 minuto, 2 minutos, hasta que sí bajamos al final. Fui a entregar mi pasaporte a un soldado de 18 años, arma, todo. Porque soy joven, soy árabe, ni abrí mi pasaporte de Estados Unidos como vos esperas ahí. Listo, chao. Y ahí estaba esperando como 3 horas, 4 horas, hasta que me llamaron al fondo con un grupo de soldados que solo hablaban hebreo o en mi poco inglés, lo hacen también de propósito. Estoy haciendo preguntas como: ¿sos político? ¿Tienes armas? ¿Y qué estudiaste? ¿Y cómo es el nombre de tu mamá antes de casarse? ¿Cómo es el nombre de tu bisabuelo paterno? Cosas así. Y lo gracioso es que ellos ya saben todo. Ya está todo en su sistema. Saben más de mi familia que yo. Fuera de boda, o sea, sinceramente tienen todo en su sistema. Y después de eso, sí, salí y me di cuenta que solo esperar 3 horas era suerte. Yo tenía suerte solo esperar 3 horas. Después, sí, subimos otro auto y otro bondi para ir a Cisjordania, donde subimos un taxi para llegar a mi pueblo. De la frontera de Jordania a mi pueblo debería demorar como 90 minutos en total. Nosotros tenemos suerte, llegamos después de 12 horas. Eso es con suerte. Eso fue todo más que nada para sorprender a mi abuela, porque no la vi hace como 15 años. Y entonces sí, podemos sorprender a ella después de verme gritar, besarme, llenar mi boca con baklava. Ella fue dentro de la casa para buscar una caja. Y después ella llevó como el billete de $20. Me dijo que la última vez que estuve aquí, ella lo mantuviera a salvo porque un día volvería. Después hace como 15 años, eso fue la primera cosa que ella hizo al verme. Era lindo visitar mi país después de tanto. Y me acuerdo, hasta en el camino del taxi a mi pueblo, viendo el muro que está todo por Cisjordania, el muro que rodeaba todos los asentamientos ilegales, y hay una muy cerca de mi pueblo encima. Entonces hay mucha gente que piensa como, escuchan ocupación, y piensan en ocupación en este sentido literal, que hay como asentamientos ilegales, pero se ocupa todo. Los suministros de agua, por ejemplo, ahora todos tenemos como contenedores muy grandes en nuestras casas, porque se puede cortar el agua cuando quieren. También Israel dice, no podemos, pero lo hacemos igual, pero ellos también son dueños de la lluvia. Hacen todo con la comida, con la electricidad, con el Wi-Fi. Todavía no tenemos 4G en todo de Cisjordania. 4G existía hacia, creo que 2009, 2011, porque Israel no lo permite.
Ahora el mundo tiene 5G y todavía estamos buscando 4G. Ahí. Y sin los asentamientos ilegales. Ahora mismo hay más de 700,000 colonos que están en Palestina ocupada. Y escuchamos este número como 700,000, como lo que es. En términos, acá, yo busco los números en el censo, ¿ok? Así que es decir, si echaran todos de Recoleta, Palermo, Núñez, Parque Patricios, Liniers y Flores, echaran todos. O sea, echaran todos, destruyeron las casas, pusieron sus propias casas, pusieron muros alrededor de estos barrios, pusieron guardias militares y también redirigió todas las calles hacia como Chile, por ejemplo. Estamos hablando de una población más grande que las provincias de Catamarca, Chubut, La Rioja, San Luis, Tierra del Fuego, es como decir, como echar como esta provincia entera de Argentina y poner como otro país, como chilenos ahí, que van a vivir allí en sus casas. Nosotros tenemos suerte porque todavía tenemos nuestras casas. Tengo otros amigos que no. Tengo una amiga mía, su familia, en 48, vivía ahí en Cisjordania y venían los soldados. La mamá estaba en la casa como, bueno, vamos a arreglar como una valija para el fin de, para que pase todo y vamos a Jordania, esconder todas las joyas y así fue su abuelo y ahí sus 6 tíos, y su papá. Ellos no podían volver. Eso fue en 48. En este mismo año, diciembre, sacaron resolución del derecho de retorno, pero eso no aplicaba a nosotros. Tomó como años hasta que ellos podían volver a cruzar la frontera de Jordania a Cisjordania. Ella me dijo que su abuelo y un tío fueron a su casa, pero había una familia viviendo ahí. Para hablar con la persona que estaba ahí dentro, le atendió una mujer y su abuelo dijo, mira, vivía acá, quiero mostrar mi hijo en nuestra casa. Ella cerró la puerta en la cara. Tengo otra amiga, su abuelo nació en 1903 o 4. Estudió abogacía, era abogado, políticamente activo contra los británicos en esta época, así que otra cosa que tenemos en común en la Argentina. Y ellos, porque él estaba muy por Palestina, le deportó a Irak, de una cárcel ahí. O sea, se fue del cárcel, estaba estudiando en Naudim, dando clases en Bagdad, hasta que fue volver a Palestina escondido, porque todavía los británicos no querían él en Palestina. Llegó la Segunda Guerra Mundial y de ahí los británicos necesitaban algo que sí podía hablar árabe y inglés, así que él era como salvado y después se hizo el Ministerio de Justicia en Jordania. Cuando hice amigos allá, Cisjordanios, me dijeron que sí, como son jóvenes, quieren salir. Y me contaron la historia como, bueno, vamos a salir esta noche, pero bueno, hay 2 caminos. Hay como un conflicto entre los colonos y nosotros, así que en un camino tenemos gas pimienta y el otro camino tenemos como
alguien prendió gomas, así que está lleno de humo. Bueno, vamos por el gas caliente, porque por lo menos no vamos a arruinar la ropa con el hedor. Cosas así. Otro amigo que estaba en un bondi en Jerusalén, árabe, y de repente un grupo de chicos se le acercaron diciendo árabe, 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 árabe. Y él agarró su mochila diciendo, hay una bomba acá para que se alegren. Y después como salí corriendo del bondi para salvarse. O sea, así es nuestras vidas allá. O sea, queremos los mismos derechos como todos y todas. Y que nos permita visitar nuestras familias, hacer cosas sin pensar. Cuando hablo con mi familia allá, y le pregunto cómo están. Bien, nuestra base de bien está ahí. Así que cuando decimos como está bien, digamos que bueno, está normal dentro de comillas para nosotros. Hacemos lo que podemos. Y quiero decir gracias, es mi espacio para contar un poco de nuestra parte de la historia. Así, muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan? Mi historia no es tan interesante como la de Fede, en el sentido de que yo no vengo de una familia sionista, mi familia es mixta, sí, por parte de madre judío. A mí me hablaban de los palestinos, me hablaban como los primos, que no nos entendíamos y había que entenderse, ¿no? Pero por lo menos me hablaban de que existía Palestina, que existía otro pueblo y la necesidad de entendimiento. Bueno, las cosas de la vida hizo que militara un poco la causa palestina. En esa militancia conozco a Fede y vamos a viajar a Palestina. Con un amigo hacemos el viaje a Bería, retomando lo que decía Hussein, la injusticia, ¿no? Mi familia no viene de Palestina, no tiene ninguna raíz con Palestina, pero yo tengo derecho a viajar a Palestina, a la Palestina ocupada, a la Palestina del 48, como le dicen, Israel. Y ellos no tienen derecho a visitar su familia, visitar sus casas, conocer su historia. Yo tengo una historia ficticia, si se quiere, que la cual la puedo conocer. Una historia ficticia digo porque no tengo nada que me ate a Jerusalén o cualquier ciudad de ahí, más allá del interés de conocer otras latitudes. Pero bien, entonces el viaje a Bería no fue un viaje donde yo estaba convencido de que esa era mi tierra, que era mi lugar, pero tampoco tenía una lectura muy clara de si era un problema entre dos estados, un problema de ocupación. Había cosas que todavía no terminaba de cerrarme bien de lo que sucedía. Concluido esos 10 días del viaje de Bería, cruzamos el muro, vamos a Cisjordania. Lo primero que me impactó fue un cartel rojo que hay saliendo de los territorios israelíes, que dice que está terminantemente prohibido para todo ciudadano israelí cruzar la frontera, y aconseja a cualquier ciudadano del mundo de origen judío que no cruce porque lo van a asesinar por el solo hecho de ser judío. Esos son los carteles con los que despiden el Estado israelí a los que quieren ingresar a Palestina. Cruzando eso, estábamos con la tranquilidad de que Fede ya había cruzado y que no pasaba nada, ¿no? Cruzando eso, nos encontramos, sí, en una situación pobre. Los campos de refugiados me hicieron acordar mucho lo que son las villas de emergencia de acá. Población relocalizada, población campesina, ubicada en zonas sin todos los servicios, con acceso restringido al agua, hacinados en edificios sin posibilidad de trabajo para todos. La pobreza me relacionó con Latinoamérica en cierto punto, con decir, bueno, acá me siento un poco más cómodo, si se quiere, que con esa burbuja occidental que plantea Israel en un territorio que no es occidental en sí.
lo mismo, conocer gente, plantear que venimos de familias judías o abiertamente judíos, como el caso de Fede. Y la respuesta siempre es la misma, es sos humano, estás acá. No hay una cuestión de segregar por tu origen. Vos elegiste venir acá desde muy lejos, estás acompañándonos, contá nuestra historia, contá que acá no pasa eso que dicen, acá no hay un odio hacia el otro por donde nació, sino hay un odio anticolonial, si se quiere, un odio antiimperialista, un odio que, repito, como latinoamericanos tenemos forma de entender y de saber qué es lo que hablan. Como anécdota, una vuelta nos tomamos un taxi yendo a un hostel y el taxista nos pregunta dónde éramos. Decimos que de Argentina. Dice, de Argentina, yo tengo 2 amigos argentinos. Sí, ¿quién? El Che Guevara y Maradona. Esa es la visión que tienen de nosotros, no importa de dónde viene tu familia, vos sos argentino, bueno, el Che era argentino, el Che luchaba por todos los pueblos, ¿por qué el argentino va a ser distinto, no? Más un argentino que viaja. Después, el tema de la segregación, hablaban antes de los micros especiales para los palestinos. Por poner un ejemplo, de Hebrón, que es una ciudad que ahora voy a hablar un poco más de esa ciudad, porque es paradigmática de lo que es la ocupación. A Jerusalén hay 28 kilómetros, son 3 kilómetros más que hay de acá a La Plata. Que en auto, ¿cuándo lo hacemos? 45 minutos, 1 hora como mucho, sin tráfico. Bueno, se tardaba entre 4 y 6 horas, dependiendo del humor de los soldados, de si cortaban todas las carreteras o no, si te dejaban pasar la frontera o si no te dejaban pasar la frontera. Eso en el caso de que puedas pasar por la frontera israelí. Si no podías pasar por la frontera israelí, era hacer un camino de tierra, de montaña, donde era más peligroso incluso la posibilidad de llegar. Suponiendo también que de los asentamientos no tiraran piedra, no lesionaran a nadie en el camino. Bueno, hablaba de Hebrón. Hebrón es una ciudad, como decía, paradigmática, porque si tomamos el ejemplo de Hussein, le sacamos a la población de Recoleta, de Balvanera y otros barrios, y reubicamos en un barrio fantasma a un grupo de familias judías, no digamos israelíes porque los asentamientos son ilegales. La ONU no reconoce esto como territorio israelí, sino como un asentamiento ilegal en el sentido de que ningún Estado ocupante, victorioso en una guerra y ocupante, puede trasladar población a ese territorio que fue ocupado. Entonces no se les podría considerar como ciudadanos israelíes, si bien tienen todos los derechos como tales, internacionalmente son colonos en territorio ocupado. Bien, estos colonos, a diferencia de otros asentamientos que están en las afueras de los pueblos, acá están en un barrio, como decía, se construyen para arriba, se conectan entre ellos por arriba, con pasillos. El barrio se llama H2. Mirá, H2 se llama el barrio, la calle central, la avenida de Cruzada, donde quedan unas pocas familias palestinas viviendo ahí. Esas pocas familias que quedan les obligaron a amurallar las ventanas que daban a la parte israelí. Los colonos les tiran alacranes, serpientes, dentro de la casa para que se vayan. Una familia vive rodeada de colonos, totalmente cercada, donde todo el tiempo les gritan, les insultan. Los chicos cuando van al colegio quieren pasar por alrededor de los colonos que los amedrentan, los tratan de terroristas, de asesinos, de nazis básicamente, ¿no? Porque el ladrón ve a todo de su propio color, básicamente, entonces acusa de lo que ellos son, de segregacionistas, Bueno, en Hebrón, como decía, está la mitad de la población hacinada, viviendo en la mitad de la ciudad, y un barrio bastante amplio, donde viven estas pocas familias, hay destacamentos militares, hay un geriátrico donde ubicaron a los sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto nazi, donde los tienen rodeados de muros de espinas, de soldados en las puertas. Es realmente un poco perverso cómo viven. O sea, si uno lo ve de afuera parece que los judíos viven en un gueto y los palestinos lo rodean. Pero si se adentra un poco a lo que es esa ciudad, lo que es la historia, se ve que desde el 93, que es cuando se hicieron los acuerdos de Oslo, como forma de llegar a una forma diplomática de solucionar lo que empezó con la primera intifada,
y buscar que ese descontento palestino, como habrán dicho los yanquis y israelíes, se pueda resolver de una manera más amistosa. Bueno, lo que hicieron fue dividir el territorio en área A, B y C. El área A es bajo control palestino, de la autoridad palestina, naciente autoridad palestina en ese momento. El área B era mixta, donde los derechos civiles son de la autoridad palestina, pero la cuestión penal está bajo orden militar israelí, y el área C directamente está bajo autoridad militar israelí. No hay derechos civiles. Cualquier incidente, ya sea manejarse un cinturón de seguridad, corte marcial, corte militar. Tienes que pasar por eso, no hay otra alternativa. En el caso de que sean palestinos, no, obviamente, si son israelíes, corte civil. Bien, Hebrón es C y A. La parte H2 es parte totalmente israelí. No hay derechos civiles, las familias que viven ahí viven hostigadas por los colonos y con el temor constante de cualquier reacción que tengan implica una respuesta del ejército, ya sea metiendo los presos, ya sea, bueno, disparándoles como pasa. A todo esto se suma que en el 94, cuando se estaban armando lo que era el área A y el área B y el área C, un colono entra a la mezquita Ibrahimi, o también la tumba de los cuatro patriarcas, según qué grado entre, porque era para que llegue al punto tal de que dividieron en dos el edificio. Los palestinos tienen un pasillo para entrar a rezar a su mezquita y la parte más amplia se la dejaron hacia los colonos. Bueno, Baruch Goldstein, un colono, entra a la mezquita un viernes y realiza una masacre en medio de una festividad judía que es Purim, considerando que, de vuelta, los palestinos los quieren masacrar a todos. Entra y hace una matanza dentro de la mezquita. Como respuesta, el ejército israelí lo que plantea es prohibir que todo palestino vaya con cuchillo. Ya sea un cuchillo de cocina, puede llevarse una comida, un sándwich, no puede cortar el fiambre para el sándwich, no puede tener un cuchillo, tener una piedra en la mano también es considerado un acto terrorista. Entonces, obedecieron más la situación. Estamos hablando de gente que hoy tiene alrededor de 30 años, porque fue el 94, 29, 30 años, ya crecieron en un contexto donde, por el solo hecho de haber nacido ahí, sos terrorista y sos culpable, y cualquier hecho que vos hagas, siempre vas a ser el principal sospechoso, cualquier hecho que suceda. En ese contexto fue que durante la segunda intifada aumentó la resistencia en esa zona, como ya venían viviendo, y bueno, los checkpoints de ahí fueron ampliándose al punto tal de que ya son uno de los más tecnológicos, con tecnología de la cual internacionalmente decidieron que las mujeres no puedan pasar por el detector de metales porque genera problemas a esterilidad o problemas a las mujeres embarazadas. Entonces, esa es la tecnología israelí a la hora de poner los controles. No es solamente humillar a una persona para pasar a su trabajo, para ir a su casa o para ir a hacer las compras, sino esterilizar a las mujeres, hacer que sus hijos nazcan con problemas. De hecho, el cementerio histórico de los palestinos quedó en H2, en el área israelí, y para enterrar a alguien tienen que pedir un permiso especial a este israelí, que puede tardar días. El muerto puede estar pudriéndose hasta que lo puedan enterrar. Ese es el tipo de humillación que buscan para ir expulsándolo. En Cisjordania, a diferencia de lo que vamos a ir escuchando de lo que pasa en Gaza, no llueven tantas bombas, o no es lo común que lluevan bombas, sino lo común es el hostigamiento constante, vivir con el ocupante, vivir con el soldado respirándote en la nuca, todo el tiempo sabiendo tus movimientos, que cuando te acostumbras a ese estado de terror, ajustan un poco más la tuerca y te vuelven a presionar y te vuelven a generar temor, que entren a la madrugada en cualquier casa, que secuestren a los chicos para que delaten a sus primos mayores, a sus hermanos, a sus vecinos, a cualquiera, por temor a que le pueda pasar algo a sus padres. Realmente creo que por eso Hebrón es una ciudad paradigmática, porque todo eso se vive en pocos metros, donde los chicos crecen totalmente hacinados, cerrados en sus casas, porque ya salir a jugar es un deporte de alto riesgo, nos puede pasar cualquier cosa, y si un padre o un familiar sale a defender a su hijo, el padre va a ir preso o el familiar va a ir preso por atacar a un colono, y le van a echar la culpa al chico, los soldados, diciendo por culpa tuya que jugaste,
hoy tu papá está con un tiro en la pierna o está preso. Bueno, eso es un poco por ahí lo que pasa en Cisjordania. Yo, ¿cómo lo viví? Eso lo viví con mucha tristeza del hecho de que si bien tenía un conocimiento, era un conocimiento que tenía por espacios de militancia o hablando con gente que estaba más en el tema, pero el grueso de las personas no. Entonces es entrar a una dimensión donde pasaban cosas que para mí eran historias viejas, era lo que me contaban en mi casa sobre la última dictadura. Eran cosas que uno decía, bueno, nunca más es el nunca más para todo. Pero parece que no, parece que el nunca más es el vencido. Hoy por hoy debemos hablar a muchos de derechos humanos, pero que cuando cruzan determinados muros ya no hay derechos humanos. En Palestina, repito, lo que me generó fue eso, no un sentimiento de temor por ser judío, sino un sentimiento de orgullo de humanidad. Que mientras haya un pueblo que resiste, un pueblo que tiene esa posibilidad de organizarse y de aceptar a cualquier persona que se acerque por el simple hecho de que esté ahí y que pueda repetir su historia en otros lugares, ya le abren la puerta y ya te genera otra sensación de acá no la pasan bien, pero eligen vivir, no eligen sobrevivir, no eligen estar con la cabeza agacha, eligen seguir para adelante, y eso me parece que es, si se quiere, uno de los recuerdos más preciados que me llevo de ese viaje. Después, bueno, lo mismo, las familias están en las puertas, te invitan a sus casas a comer, a dormir, te ofrecen lo poco que tienen. Es gente que realmente no tiene temor a que venga alguien de afuera a robar las tierras porque ya se las robaron. Entonces no tienen problema la inseguridad en ese sentido. Que al contrario, les encanta que haya gente de afuera, que puedan recibirlos, que puedan contarles un poco sus historias. Familias enteras que están divididas por el muro, que por ahí no ven a su tío, te dicen, bueno, si vas a tal ciudad, visita tal casa que está mi tía o mi prima, y mandale saludos y esto y lo otro. No, creo que por el momento está bien para seguir con la charla. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Hassan, vivo acá desde el 2012. Mientras Guido estaba hablando, comienzo a recordar de muchas cosas. Quizá anotar algunas cosas, pero bueno, si no vamos a estar hasta mañana hablando. Por ejemplo, yo estoy acá hace 11 años, nunca pude volver a ver a mi familia. Es muy difícil viajar. Por ejemplo, mejor dicho, la única forma de poder entrar a Gaza es por Egipto. Los egipcios es una dictadura ahí. El ejército egipcio es más o menos parecido al ejército israelí. Nos tratan igual, o tal vez peor, no sé. Digamos, desde el Cairo, supongamos que yo llegué al Cairo, desde el Cairo hasta Gaza son 300 kilómetros, más o menos. Son menos de distancia de acá hasta Mar del Plata. ¿Cuánto tiempo llevan los palestinos para llegar? Por lo menos 8 horas. Hace unos años, un amigo mío que vive en Canadá volvió a visitar a su familia. Llevó el viaje una semana. Sí. Porque, no sé por qué, el ejército egipcio, como ahí había como checkpoints ahí en Sinaí, y no pasas, te quedas a dormir ahí. Todas las familias dormían en la calle, en los autos, etc., porque
no los dejaban pasar, sin ningún motivo. Les roban cosas también, pero bueno. Entonces nunca pude volver por todo eso. Si me dejan pasar y entrar después de tanto sufrimiento, es casi imposible poder salir. Entonces preferí no volver. Y bueno, pasó el tiempo, 11 años. Bueno, cambiando de tema, no tanto. De las cosas que me hizo recordar Guido. Yo estudiaba en Gaza en una escuela que quedaba a 20 kilómetros de la ciudad de Gaza donde vivía. Y eso fue antes del 2005, que había colonias adentro de Gaza y teníamos que cruzar por las colonias que dividían Gaza en 3 partes. Y bueno, si no tenían ganas de dejarte pasar un día, bueno, ponían un tanque ahí y no pasás. Entonces, como todos los días era, bueno, vamos a pasar hoy o no. Y vos no ves nada, no ves soldados, ves un tanque. Entonces hay gente como se animaba de avanzar un poco y la respuesta era disparos. Después en la misma escuela, donde estudiaba en Del Balas, si les suena el nombre, estaba muy cerca de una colonia donde nos disparaban a nosotros también adentro de la escuela. La parte, digamos, del edificio de la escuela que mira hacia la colonia estaba toda con disparos. Después quise contar de lo que mencionó Fede, de que habían echado a 750.000 palestinos de sus casas. Mis abuelos eran de esta gente, que la ciudad era Stul, que ahora se llama Ashdod. Mi papá tenía 2 años, nació en el 46, y así que se fueron de ahí, de Stud, hacia Gaza, porque empezaron a escuchar que en los pueblos cercanos, los alrededores, entraban los grupos terroristas judíos a matar a todos. Mi abuela me contó justo meses antes de salir de Gaza, me contó, tenía ganas de preguntarle qué había pasado. Mis 4 abuelos, digamos, mis abuelos paternos y mis abuelos maternos son de Stud. Y mi abuela Halima me contó que se fueron, de ahí eran campesinos, y había gente, ellos pensaban que iban a volver, no, se quedaron siempre diciendo vamos a volver. Se fueron con muy pocas cosas, que pensando que algún día van a volver. Y ahora se está repitiendo lo mismo. Pero ahora que dicen que por qué no vayan a Sinaí. Seguramente lo escucharon. Entonces mi abuela me contó que un vecino había vuelto a ir a Stud a buscar el resto de las cosas y encontró a las pocas personas que habían quedado muertas. Los habían matado de maneras muy feas. Y bueno, eran gente mayor que no quiso salir y los mataron.
Digamos, hablando de mi papá, que cuando se fueron, tenía 2 años, su documento que antes de la autoridad palestina fue emitido por Israel y tenía escrito lugar de nacimiento Stud. Ellos que dicen que llegaron y no había nadie, reconocen que mi viejo nació en Stud, pero no tiene ningún derecho de volver como chicos. ¿Qué más? Bueno, sí, ahora desde el 7 de octubre, que hablan mucho sobre el 7 de octubre, que como si fuera todo arrancó el 7 de octubre, pero Israel tiene 160 niños presos y 30 mujeres. Pero siempre hablan de Hamas, que secuestraron a mujeres, a niños, pero nadie habla de que lo que hace Israel hace 75 años. Después sí, hay cosas que desde el 7 de octubre que no sabía yo, que hay pruebas, digamos, hay cosas que ellos mismos, por ejemplo, hay un documental que se llama Tantura, no sé si les suena, les recomiendo ver el documental. Es un estudiante israelí que lo hizo, que ellos mismos los asesinos, diciendo todas las atrocidades que habían hecho, contando todo eso. Después, volviendo a mi infancia, yo iba a la escuela cuando era niño, antes del 92, antes de la guerra de Palestina, ¿no? Donde el ejército israelí estaba ahí en las calles de Gaza. Entraban en tu casa a cualquier hora, cualquier momento. Me acuerdo que entraron a mi casa y estaba mi mamá con un montón de soldados alrededor, preguntándole dónde está tu marido y qué hace tu marido. Después suben a la terraza y se quedan horas y horas ahí. Que hay casas, me acuerdo también, hay casas que habían tomado como torres de control, digamos. Si tu casa es un poco alta y está en una zona que se puede ver todo, ahí ya está, como viven en tu casa. Y me acuerdo cuando iba a la escuela, había la calle donde tenía que pasar, estaba cerrada con barriles llenos de cemento. Y no entiendo, como ahora pensando lo de grande, como cuál es el objetivo, ¿por qué? Para hacerte la vida difícil, nada más. Porque la alternativa era hacer una vuelta muy larga, que la otra cuadra también estaba cerrada. Entonces tenés que hacer 4 o 5 cuadras para poder ir a la escuela y volver, ¿no? Entonces, como éramos chiquititos y había espacio entre la pared y los barriles, podíamos pasar a veces. Después, me acuerdo también toque de queda. Hay un toque de queda, no puedes ir a la escuela, no puedes caminar en la calle.
en 2008-2009, el ataque que plomo fundido, creo que se llamaba, ¿no? Lo llamaban ellos. Yo estaba ahí, era el primer ataque, arrancaron el ataque el 27 de diciembre de 2008. Yo estaba en la facultad y empezamos a escuchar bombardeo, subimos a la terraza y vimos, era un edificio alto y vimos toda Gaza con columnas de humo negro. Era una cosa, uno queda muy fuerte, que nunca voy a olvidar esta imagen. Y a los segundos bombardean un edificio muy cerca, 200 metros más o menos. Era también un edificio de 15 pisos más o menos y se cayó como una cosa, como un juguete, que uno no puede imaginar que un edificio enorme puede caerse así como si fuera, no sé, como una cosa de arena, no sé. Y bueno, ahí volviendo, después obviamente seguimos corriendo todos. Y habían bombardeado un edificio en el frente de la casa de mi hermano. Entonces, lo primero que pensé, bueno, que espero que no le haya pasado nada. Subo al edificio e empiezo a encontrar sangre en las escaleras. Llego a la casa de mi hermana, en el departamento del quinto piso, y estaba la puerta abierta, no había nadie adentro y toda la casa digamos, destruida. Toda tierra, todas las puertas de ventanas destruidas. Y me agarró un pánico, no sabía qué hacer. Y por suerte a los minutos llega mi cuñado y me dice, estamos bien y tu hermana está en la casa de mi viejo. Fueron como los peores 5 minutos de mi vida. Por suerte no les pasó nada. Pero terminaron, obviamente se fueron de ahí, mi hermano con su familia. Y después, unos días después, tiraron una bomba de fósforo adentro del departamento de mi hermano. Y bueno, se quemó todo. El fósforo es, me acuerdo, en 2008, 2009 tiraron tanto fósforo que después cuando terminó todo, estaba caminando en la calle y vimos algo raro en la arena y lo moví así y empezó a salir humo de nuevo. Había pasado como una semana porque el material cuando toca, o no sé cómo decirlo, el oxígeno empieza a encenderse de nuevo, como al toque el siguiente. Y bueno, lo tapamos con tierra y nos fuimos corriendo. Y después, antes del 93, y que no estoy en orden, había como una política israelí de romper los huesos a los chicos que tiraban piedras. Era una política del Estado israelí de romperles los brazos a los chicos, digamos, tan perversos, hermosos. Es una locura, digamos, niños por tirar una piedra que no hace nada a un vehículo militar, les rompían los huesos.
Después, hablando siempre de Hamas, que es escudo humano y todo lo que dicen, ahí en 2008, mi otra hermana, vive en el mismo barrio, ahí entraron por tierra con tanques y agarraron al primero que estaba en el edificio y lo pusieron en el frente y dos armas en los hombros. Lo pusieron dos armas en los hombros y él en el frente y toca timbre a cada departamento. Y cuando llegan ahí abren y empiezan a disparar. Imagínate a alguien con dos armas acá y disparándote. Como lo estaban usando como escudo humano y torturándolo al mismo tiempo. Sí. Pero sí, pues claro. Y después habían quedado en lo que hicieron ese día. Entraron ahí en el edificio, agarraron a todos los hombres, los pusieron en el sótano y a las mujeres y niños llamaron a la Cruz Roja y le dijeron, bueno, que sigan la Cruz Roja hasta no sé dónde. Los llevaron afuera de todo el barrio. Y no podían irse a ningún lado. Digamos, nosotros estábamos viendo el mismo barrio y los vimos cruzando y no podían venir, no podían venir con nosotros. Y lo que nos contó mi cuñado después, que se quedaron ahí en el sótano con los ojos tapados y los brazos para atrás así, como 30 horas. Y bueno, si quieres ir al baño o algo, pedís, te bajan el pantalón y haces ahí, parado, sentado, no importa. Digamos, era una tortura que les tiraban muy cerca bombas como de sonido. Hay bombas que hacen solamente el sonido, entonces todo el tiempo como les disparaban al lado, tiraban bombas de sonido para asustarlos como tu turno es el próximo, vos vas a, porque no saben si el que está al lado está vivo o no, si nos están matando o no. Todo el tiempo era 30 horas de tortura psicológica así. Después cerraron la puerta, me dijo un cuñado, los metieron en una habitación, cerraron la puerta y les dijeron el que abre la puerta lo vamos a matar. Y se retiraron, digamos, de todo el barrio. Y nadie se animó, se quedaron horas después esperando, aunque habían escuchado los tanques yéndose, pero tenían tanto miedo de moverse ahí, después de la experiencia horrible que tuvieron, que se quedaron horas esperando. Después, no sé si esto lo escucharon, en 2018-19, Hamas había hecho, digamos, no prácticamente Hamas, pero como fue empujado por Hamas, manifestaciones pacíficas en las fronteras de Gaza. No sé si llegó acá de alguna manera masiva, no creo, no lo sé. Pero eran manifestaciones pacíficas en contra de la ocupación y obviamente la respuesta era balas y por eso siempre como cuando dicen jamás, yo personalmente tal vez no estoy tan de acuerdo con jamás, pero lo que muestran como Hamas siempre quiere matar a judíos, Hamas. Y bueno, habían hecho eso, una manifestación pacífica y la respuesta israelí era matarlos.
Y la gente no era de Hamas, eran civiles, eran niños, mujeres, y los mataron igual. Mataron 312 manifestantes y 29.000 heridos. Digamos, era una locura y el mundo miraba y, como ahora, y nada, son palestinos, como no importa. Después, hablando de la situación actual, no sé dónde arranco. No me acuerdo qué fecha exacta, después del 6 de octubre, Israel tiró como tiran papeles, no sé cómo se llama. Hola. Ahí está, gracias. Diciendo, bueno, váyanse al sur, porque es más seguro y todo eso. Bueno, la gran mayoría de la gente se fue al sur, incluyendo mi familia. Mi familia son mis padres y mis 2 hermanos que están casados y tienen hijos. 3 familias. Y se fueron a lo de mi tío que está en el sur. Y a los pocos días fueron también la familia política de mi hermana, digamos. Eran un montón de personas viviendo, 35% personas viviendo en una casa. Pero bueno, como la gran mayoría o todo el resto de los nazatíes estaban viviendo una situación muy similar. El tema es que a los pocos días, pocas semanas, bombardearon la casa de mi familia. Y lamentablemente es una casa de 3 pisos donde viven, digamos, 3 familias. Y bueno, lamentablemente no quedó nada. Imagínate perder toda tu vida, porque se fueron con la poca ropa que podían sacar de ahí, pensando, bueno, vamos a volver, repitiendo la misma historia, que vamos a volver. Y todavía no podíamos contarles a mis padres no saben todavía. Mis padres pusieron todo ahí, digamos, tu casa para un gazatí palestino en general es todo, porque especialmente en Gaza, porque no tenés a dónde ir, solamente tenés tu casa, no puedes ir de vacaciones, no hay nada en Gaza. Entonces toda la plata que agarrás la gastas en fiestas de casamiento, gazatíes, o en tu casa, en construir tu casa. Y bueno, perdieron todo. Y nada, hasta ahora no lo puedo imaginar. Es algo, aunque la casa es la casa donde crecí, donde viví toda mi vida, hasta los 26 años, y no lo puedo imaginar. Así que no espero que termine todo eso, lo que está pasando ahora, pero mi familia no va a saber a dónde ir. Más mis viejos son grandes y bueno, gracias.